only 4 rules you need to remember. Make the plan, execute the plan, expect the plan to go off the rails, throw away the plan. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Durante el último episodio de The Flash logramos ver una escena que muchos no creíamos que fuese a pasar. Savitar asesinó a Iris totalmente enfrente de Barry, enfrente de todo mundo. Muchas personas están diciendo que esa no es Iris, otras dicen que quizás Barry volverá al pasado y arreglará todo. Así que en este video analizaré todas las posibles formas en las que Iris podría seguir viva o podría regresar a la vida. La primera es la más sonada y a la cual personalmente me apego. Es simple, alguien tomó el lugar de Iris mientras Barry y Savitar peleaban. Utilizó el aparato para cambiar la imagen de HR y se quedó en el lugar de Iris. Esta teoría podría ser fácilmente derrocada por el simple hecho de que vimos a HR en el promo extendido del próximo episodio. Pero, ¿qué tal si este no es HR? ¿Recuerdan lo que Captain Cold dijo? El consejo que le dio al Team Flash. Crea el plan, ejecuta el plan, espera que el plan salga mal y desecha el plan. Y bueno, pues durante los últimos momentos de este episodio se sugirió que el equipo, el Team Flash, tenía su propio plan. Plan que Barry no podía saber por el hecho de que Savitar conoce todo lo que Barry sabe. Y sin embargo, nunca nos enteramos de cuál es este dichoso plan. Mi teoría es que ellos crearon un plan B, algo que hacer en el caso de que la Speed Force Bazooka no funcionase, y ese plan era intercambiar a Iris, distraer a Savitar con la bazooka mientras hacían esto, y hacer el cambio de Iris con una persona disfrazada como ella. ¿Podría ser HR? Sí podría ser HR. ¿Por qué motivo? Durante el último episodio, durante su último momento, HR dijo que deseaba ser el héroe, que quería encontrar una forma de devolver al Team Flash todo lo que le había dado. Y de esta forma es salvando la vida de Iris. Pero, ¿quién es ese HR entonces que se encuentra en la azotea? Bueno, como vimos en las imágenes filtradas, tenemos a Harry de Tierra 2 durante el funeral. Y no creo que lo hayan incluido en el último episodio solamente porque sí. Pienso que HR hizo alguna especie de trato con Harry y a pesar de que Harry lo detesta, comienza a tener respeto por él. Y así es como Harry acepta hacerse pasar por HR mientras él hace su jugada. Y sí, sé lo que piensan todos. Es cruel hacerle creer a Barry que Iris murió cuando en realidad no fue así, pero es la única forma en la que podrían salvarla, haciendo que Barry crea que Iris esté muerta. De ese modo Savitar creería que Iris esté muerta. Quizás Barry se molesta con el equipo, pero al final es lo que se tiene que hacer. Algo parecido a lo que hizo Oliver Queen cuando engañó a su propio equipo durante la tercera temporada de que él se había unido a la Liga de Asesinos. Sí, estoy viendo Arrow. La supervivencia de Iris no se revelaría sino hasta los últimos momentos del episodio, revelando que en verdad no fue ella quien murió, sino fue otra persona, HR. Y no me cabe la menor duda el que caerá, pues siento que han estado construyendo todo eso desde hace ya varios episodios. Otra forma en la que podrían evitar la muerte de Iris es lo que dijo Adrián, que Barry viaje, no sé, unas 24 o unas 4 horas al pasado y así volver a vivir ese día, pero haciendo las cosas bien, aunque dudo realmente que esto es lo que vaya a pasar, ya que el viaje en el tiempo es lo que causó este problema en primer lugar y dudo que la Speed Force lo permita, ya que hay que recordar que es la Speed Force la que decide si las alteraciones de tiempo de los velocistas pasan o no, son como los Time Masters para los velocistas. También muchos se han preguntado el por qué Black Flash no va detrás de Savitar. Bueno, Black Flash es un emisario de la Speed Force y esta Speed Force está permitiendo que todo esto suceda solamente como una lección para Barry de que no debe de jugar con la línea de tiempo. Jugar con la línea de tiempo es malo. Hay muchos que dicen también que terminará esto como en el cómic de Flashpoint, donde Barry regresa al pasado y se detiene a sí mismo de crear Flashpoint. De esta forma Flashpoint no existiría y por consecuente toda esta temporada 3 no existiría. Dudo que esa sea una solución, principalmente porque sería una solución demasiado fácil y tonta como para incluirlo en una temporada donde ya han hecho muchas cosas fáciles y tontas. Además hay muchas pistas que indican que Flashpoint estaba destinado a ocurrir, pero bueno, de eso ya hablaré en otro video. Lo cierto es que Iris West es una parte muy importante de Flash. Ella misma lo dijo, él mismo lo dijo, no hay Flash sin Iris West, por lo cual es imposible que la vayan a matar tan temprano. Para los que leen los cómics sabemos que la muerte de Iris es inminente, pero no es su momento todavía y no será a manos de Savitar.
Deja en la caja de comentarios tus posibles teorías de cómo crees que Iris sobrevivirá a la muerte. Solamente faltan 4 días para enfrentar la realidad y les juro que traeré un video reacción del episodio final de la serie. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás. Síguenos en las redes sociales para estar en contacto con nosotros y yo desde aquí mando un saludo a todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.